Bueno, que el Señor les bendiga en esta mañana, pueblo de Dios. En esta mañana vamos a adorar a nuestro Dios. Este domingo, este día que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Nos ha concedido. Vamos a iniciar este culto de adoración de este domingo. Vamos a iniciar con una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por este día tan hermoso que usted nos concede. Te damos gloria, Señor, porque has sido misericordioso para con nosotros. Nos has permitido estar en esta mañana aquí en tu casa, Señor. Pero también bendiga a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que en esta mañana ya están también despiertos, que ya te están alabando, que ya están buscando tu rostro, Señor, en esta mañana. Ponemos todo en tus manos, lo que vamos a hacer este día, Señor, y que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas, Señor. Bendice este tiempo que vamos a estar aquí, Señor, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Vamos a iniciar este culto de adoración, que esperando que usted se agrade, Señor, de todo lo que vamos a hacer este día, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, ponemos todo en tus manos, la predicación de esta mañana, y cada uno de mis hermanos que están atentos, Señor, a tu voz tuya, Señor, por medio de tu palabra en esta mañana. Todo lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti.
gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Bueno, pues continuamos. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a buscar Lucas capítulo 19, 28 al 40. Bueno, la palabra de nuestro Dios dice así: Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatéis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la baja del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 216, entera consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos puedan guiar
en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor mi Dios, se complazca y bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Bueno, pues vamos a ver un video por todos Domingo de Ramos.
Bueno, pues le dejamos el tiempo a nuestro pastor, que es el tiempo de la oración pastoral. Gracias, Dios les bendiga. Pues vamos a hacer una oración muy en especial porque pues el día de hoy el mundo no reconoce a Jesús como Rey y busca a alguien que le salve. Nosotros tenemos al único que salva, que sana y que ya viene. Padre Santo, te damos gracias, bendito seas, porque hoy la cristiandad inicia la Semana Santa con un domingo de Ramos, un domingo en el cual fuiste proclamado como Rey, como Señor y como Mesías. Hoy aquí nosotros, nuestra iglesia, toda la vida te ha declarado como Rey, Señor y Mesías. Por eso te queremos poner en tus manos a cada miembro de las iglesias del Nazareno y de tu Iglesia Universal. Ayúdanos también a que lo que hagamos sea para bendecir tu nombre, que alcancemos siempre la santidad por medio del Espíritu Santo. Y te vamos a pedir muy en especial por las familias de la iglesia. Conocemos que algunas de ellas están enfermas. Ayúdales, levántales y sánales. Tú conoces a cada una de estas personas y sabemos bien que muchas veces dentro de tus propósitos y planes nosotros no podemos comprenderlos, pero tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y asimismo también tu plan es perfecto y a los que aman al Señor todas las cosas nos ayudan para bien. Por todo eso, Padre, queremos poner a los que están en hospitales, a los que están sufriendo, y en especial en este día queremos que le des toda la fortaleza, que le des no resignación, porque nosotros no estamos resignados, nos vamos a volver a ver en gloria por la familia del hermano Espino. Tú lo llamaste a tu presencia en este fin de semana, pero a pesar de que hay la ausencia de él y la tristeza, existe la esperanza y la alegría de que muy pronto nos reuniremos con él y que estaremos en gloria para siempre. Te damos gracias por la bendición de haber conocido al hermano Espino, de que haya sido pastor de la iglesia del Nazareno y que a pesar de sus enfermedades él haya cumplido tu labor y tu llamado. Asimismo, Padre, queremos poner a todos los niños y jóvenes que en este día pues no están haciendo barullo en las calles, no están en los parques, no están en las iglesias. Es un domingo de Ramos muy extraño, pero es un domingo de Ramos que nuestro corazón te proclama Rey y Señor. Por todo eso, Padre, queremos que siempre nos acompañes, que seas nuestro Señor para que rindamos cuentas a ti, que seas nuestro Rey para que siempre te alabemos y que seas nuestro Mesías para que seas nuestro Salvador constantemente en nuestra vida diaria. Ayuda también a las personas que tienen temor por este virus, pero el peor virus es el pecado. Así que ayúdanos a erradicar ese virus de nuestro corazón y de nuestro ser para que no reine jamás el mal en nosotros, sino que seas tú el que habita en nuestro corazón. Por todo eso, Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y queremos mandar saludos también a todos los miembros de la iglesia que no están aquí presentes, pero están en sus casas adorándote, alabándote y llevando la buena nueva de salvación a todas las personas que les rodean. Por todo ello te damos gracias, te bendecimos y te adoramos en el único y poderoso nombre de su Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues vamos a continuar vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente. La lectura bíblica en Mateo capítulo 26, del 14 al 27. Adelante. Dios le bendiga. Vamos a pasar a hacer la lectura en una forma de drama, donde estarán los tres personajes que están incluidos en esta pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue al sumo sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuesto a darme si os lo entrego?
Ellos se juntaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12 mientras comían y dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que me va a entregar, el que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que me iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la oración de acción de gracias y se la dio diciendo: Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Te aseguro que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hermanos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba orando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo:
Salve, maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote, y Jesús le dijo: Envaina la espada. Quien use espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumplirá la escritura, que dice que esto tiene que pasar. Entonces Jesús dijo a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuvisteis. Todo esto ocurrió para que se cumpliese lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sacerdote, y el Sanedrín en pleno sumo sacerdote, y entró dentro y se sentó con los criados a ver qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían, finalmente comparecieron 2 que dijeron: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tenéis nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon, diciendo: Haz de profeta, Mesías. ¿Quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Él le negó delante de todos, diciendo: No sé qué queréis decir. Y al salir al portal, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar, diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió los 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo,
Compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por esto, aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías, el profeta, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero. Como me lo había ordenado el Señor, Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, le dijo a Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo había entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Y contestaron todos. Que lo crucifiquen. Y Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: Soy inocente de esta sangre. Allá vosotros. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se lo llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él la rodilla, se burlaron de él, diciendo: Salve, rey de los judíos. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpearon con ella la cabeza, y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron sus ropas, echando las suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también, diciendo: A otros has salvado, y él no se puede salvar. ¿No eres rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó:
Elí, Elí, lama sabactaní. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oír, algunos de los que estaban por ahí dijeron. A Elías llama a este. Uno de ellos fue corriendo, enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían, Dejadlo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se regaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa que se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados, Realmente este era Hijo de Dios. Había ahí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregasen. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodeó una gran piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas al frente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron, Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció, a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó, Ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Pues alabada sea la palabra del Señor y gracias, hermanos. Es una lectura que nos debe por sí sola mostrar algo. El gran amor que tuvo Jesús por cada uno de nosotros. El gran amor que ha tenido Jesús con nosotros a pesar de que no hemos hecho muchas veces su voluntad. Vamos a orar, hermanos, para poder realizar una exposición de la palabra, una predicación. Padre Santo, ayúdanos a comprender el gran sacrificio que hiciste en la cruz. En esas obras que son la expiación, la redención, la remisión, el perdón de pecados, la regeneración, la adopción, la santificación. Te queremos dar las gracias, porque aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Por ello, permítenos comprender ese gran misterio, porque es algo misterioso que tú te hayas hecho hombre para salvarnos, que tú hayas muerto en una cruz que era de condenación para salvarnos, y que aún hoy, aunque ya no hay crucifixión, nosotros sigamos viviendo como si tú no existieras. Por eso, Padre, te damos gracias, porque nunca has sido infiel como nosotros. Tu palabra se ha cumplido, todas las profecías se han cumplido, y en nuestra vida hemos sido testigos fieles de que tú sigues todos los días actuando para el bien nuestro. Te damos gracias, te bendecimos y te adoramos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pues bueno, en estas lecturas hemos escuchado, por sí solo es una predicación. Creo que es apasionante ese anuncio cuando nos dicen
que alguien ha dado todo por nosotros. Pero qué extraño es esta Semana Santa. Creo que esta Semana Santa no ha sido ni será jamás igual a alguna otra, porque hoy pareciera muy singular. Hay iglesias vacías, pero también hay corazones vacíos allí afuera, con mucho temor. No hay oficios sagrados, hay algunas calles silenciosas. Ya no se oyen los coches en muchas colonias, en muchas ciudades. El ruido de la gente tampoco se escucha en los parques. Por eso este dato hay que tenerlo presente hoy. En aquel tiempo la gente hacía mucho, pero mucho ruido, porque era la Pascua. Y todo el mundo estaba aclamando en ese glorioso día que le llaman Domingo de Ramos, por haber proclamado a Jesús como Rey. Pero no pasaron más que unos 3, 4 días, y ahí estaban gritando la muchedumbre: ahora crucifícale. Hoy el pueblo fiel no puede salir de su casa para venir a la iglesia, pero muchos pueden ver a través de los medios tecnológicos lo que antes no se podía. Por eso hay que darle la gloria a Dios y las gracias, porque nos permite estar unidos en el Espíritu. Pero esta predicación tiene que ser algo devocional, tiene que ser algo que nos lleve a estar con Dios. Por ejemplo, la pasión de Cristo nos debe dar esperanza, consuelo, amor, compasión, misericordia, porque Él la tuvo para con nosotros en la cruz. Entonces nos debe dar ese aliento de tener la esperanza de que Cristo viene. Nos debe dar la compasión que tuvo para con nosotros, para compadecernos de aquel que está mal, aquel que está sufriendo, aquel que está en pecado. Pero también la misericordia de ponernos en el lugar del otro. Misericordare, que en latín significa ponerse en el corazón del otro. Todo eso nos debe llevar a comprender que Cristo no miró nuestras faltas, no miró nuestros pecados, y aún nosotros que todavía no nacíamos, Él ya conocía cómo nos íbamos a comportar, pero no le importó eso y murió por nosotros. En Isaías capítulo 50, versos del 4 al 7, hay una cosa interesante que nos da una profecía tan grave sobre esto, porque el próximo viernes vamos a escuchar a Isaías con el siervo sufriente, pero hoy vean lo que dice en este domingo de pasión, este domingo del inicio de esa pasión que tuvo Cristo por salvar al hombre. Dice: mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabilaba el oído para que escuche como todos los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché para atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me golpeaban. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Vean qué hermoso es esto. Ya estaba predicho, ya estaba profetizado, ya el pueblo de Israel lo sabía. Por eso en toda esta pasión es increíble que ellos persistieran en matar a Cristo, como si Él fuera el culpable de todo lo que ellos habían hecho para estar en esa situación. Hoy vemos igual, mucha gente dice: ¿por qué Dios no acaba con este virus? ¿Por qué Dios no atiende a su pueblo? ¿Por qué Dios no hace esto? Perdónenme, pero en Mateo 24, 25, los capítulos en el Apocalipsis, nos está hablando de muchas de las cosas que se van a ir presentando a través del tiempo para dar a conocer la segunda venida. Por eso, cuando nosotros vemos que Jesucristo se anonadó, se vació,
siendo todo un Dios, vino a la tierra, dejó la gloria para venirse a un mundo lleno de pecado, a un mundo en el cual no existía un Dios, porque el pueblo de Israel había perdido la fe y el Dios de Israel se había alejado del templo. La presencia, la gloria del Señor, la Shekinah, ya no estaba ahí. Pero ahora lo tenían vivo, caminando entre ellos, el Emanuel que había sido profetizado. Pero la gente no lo veía. Hoy también vemos que mucha gente no ve la necesidad del prójimo. Jesús se compadeció. Entonces la pasión de Jesús empieza con la conciencia de Jesús de que va a padecer. Nosotros no lo entendemos. Por ejemplo, hubo algún amigo mío que un día me dijo, si yo hubiera estado allí, yo no hubiera gritado crucifíquenlo. Y yo le dije, sería imposible, porque tú hubieras actuado igual que todos ellos. Tú eres hiperreligioso. Quizás tú hubieras hecho todo para condenar a Jesús, porque ¿cómo era posible que Dios Padre, que está en los cielos, se convirtiera en un hombre, haciéndose un hombre de carne y hueso, pero sin pecado? Lo cual no entra en nuestra cabeza. Y él me dijo, pues no importa, el Espíritu Santo me guiaría. Le digo, ahí está tu defecto. El Espíritu Santo todavía no había sido derramado en todos los hombres. Así hoy vemos que el Espíritu Santo está derramado en las iglesias, pero no todas las iglesias proclaman a Cristo como Señor y Salvador. Somos tan viles en ocasiones que esta conciencia que tiene Jesús se ve en Mateo 26:2. El Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Él lo dijo y lo acabamos de leer también en este evangelio, que Jesucristo les estaba asegurando que Él iba a ser entregado para ser crucificado, y la crucifixión era signo de maldición. Solo los malditos colgaban del madero. Entonces era inconcebible que sus discípulos escucharan eso. Nosotros vemos que hoy mucha gente se escandaliza si uno dice, no, a mí no me interesa el dinero, no me interesa que se llene la iglesia, me interesa que las personas conozcan a Cristo, no me interesa que me sigan, no me interesa que me aplaudan, porque hoy las personas andan buscando el reconocimiento propio y no el reconocimiento y la exaltación de Dios. ¿Y qué estaban buscando los apóstoles? Pues que Cristo los liberara, que Cristo los pusiera encima de los romanos. Pero una cosa bien importante, y perdonen que diga esto, a lo mejor estoy equivocado, varios de ellos querían ser los gobernantes porque iban a estar al lado de aquel que los iba a liberar. Mucha gente piensa igual hoy. Por eso lo seguían muchos, por interés, por conveniencia. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a una iglesia por conveniencia o por interés? Por no condenarnos, por no irnos al infierno, pero no por amor a Cristo. Él es consciente de lo que le va a pasar, no lo alcanza esto de sorpresa. Él es Dios, Él conoce cuál es su fin, su propósito y su misión. Por eso, hoy vemos que hay gente que está privada de libertad en la calle, porque está presa de su propio deseo, de su propio interés. Y hoy tenemos que la gente ahora está presa en sus casas, que no puede salir. Es curioso todo esto, que nosotros no sabemos cuál es nuestro destino. Él sí lo sabía, a él no le sorprendió de ninguna manera que Dios le hubiera mandado a la gran misión de salvar al hombre. Número 2, él conocía la traición de Judas. Nosotros percibimos amigos que nos pueden traicionar, pero qué difícil es cuando una familia recibe la traición de un miembro, ya sea el esposo, la esposa, el hijo o un pariente. Qué difícil es, porque lo que menos esperamos es que nos traicionen las personas que amamos. Pues bien, Jesús tuvo un amor muy especial por esos 12 y más especial por Judas Iscariote, porque a él
le soltó el dinero, a él le dio el poder de hacer las obras. Él fue el servicial dentro de los apóstoles. Pero fíjense, en Mateo Judas busca desde el comienzo una recompensa. Fíjense lo que dice Mateo 26:16. ¿Qué están dispuestos a darme por entregarle a Jesús? Es curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí Mateo nos pone el poder y el dinero juntos. Hay gente que quiere tener dinero. Cuando tiene dinero, se vuelve loco de poder. Y hay gente que quiere tener poder para tener dinero. Pero muy pocos quieren tener poder exclusivamente para servir. Muy pocos quieren dar de su dinero a los demás. Yo conozco muchas gentes que dice un viejo dicho, no dan un paso sin guarache. No quieren dar nada a los demás a menos de que obtengan algo de ganancia. Incluso dentro de las iglesias es triste ver eso. Es muy triste, porque esa gente no está recibiendo la bendición de Dios. Podrá estar toda la vida dentro de la iglesia, podrá creer, saber la Biblia por completo, pero le está faltando lo más importante. Por afán del dinero también se tortura, ¿verdad? Se secuestra, se llega a la corrupción, se compran conciencias, se prostituye, incluso hasta se matan. Aunque sea, matan al mismo Hijo de Dios, por el poder y por el dinero. Así que Judas lo traiciona, pero lo traiciona por interés. ¿Cuánto eran 30 monedas de plata? Es más, hoy, ¿cuántos son 30 monedas de plata? Pero con eso, fíjense, con eso compraron un terreno enorme que es un cementerio. ¿Cuánto costará ahorita un terreno como un cementerio municipal aquí en Nuevo Laredo, en Tampico, en Monterrey? Son muchos metros cuadrados. ¿Cuánto costará? O sea que era una fortuna con la cual él pensaba decir, si este no nos va a liberar, al menos obtengo dinero. ¿Cuánta gente no busca en lo mismo? Número 3, hace una oración de Jesús en el huerto. Pero es interesante cuando vemos en Mateo 3 cosas que debemos tener en mente. 3 veces repitió la misma oración. 2 veces les dijo, tengan cuidado, oren, estén atentos y velen. Pero nosotros no lo hacemos muchas veces. Pero en la primera vez él dice, Padre, si es posible que se aleje de mí este cáliz, sin embargo no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo 26:39. En el segundo momento, las palabras de Jesús cambian un poco. Dice, Padre mío, si no es posible que pase sin que yo lo beba, pero que se haga tu voluntad. Primero dijo, si es posible, y después dice, si no es posible, pero en los dos, que se haga tu voluntad. O sea, si es posible, será posible. Contra el sufrimiento y el dolor que nos aqueja en estos días, hay que luchar con todas nuestras fuerzas, mientras sea posible. Y lo que no sea posible, hay que ponerlo en las manos del Señor. Y Él sabrá si es necesario para nosotros, lo va a hacer posible, lo que no es posible para nosotros. Pero como seres humanos estamos bien limitados. Hay gente que yo he conocido que cree saber mucho de la Biblia y a mí me dan ternura, porque aún conociendo yo la Biblia, creo ser un inepto, creo que todos los días tengo que aprender. Y vaya, yo creo que muchos de los que dicen eso ni siquiera han estudiado un año en una universidad. Y estudiar 4 años completos, las 8 horas diarias, para poder aprender más de la palabra de Dios, pues que entre más uno sabe, más reconoce que sabe menos. Pero esto nos lleva a entender que sea lo que Dios quiera. Hay que abandonarse en las manos de Dios. Nosotros no podemos resolver las cosas. ¿Qué pasa? Que llega gente y dice, Señor, quiero que me sanes. Bueno, ¿y si no lo sana? Entonces ya no lo va a amar, ya no lo va a seguir, ya no va a estar con él. Entonces tendremos que abandonarnos porque el plan de Dios es mejor que el plan nuestro. ¿Para qué quieren ser sanados algunas personas? Pues para regresar al pecado.
Yo creo que eso no es la voluntad del Señor. Sin embargo, a lo mejor ahí, en la cama, ahí, postrado, va a encontrar el verdadero amor de Dios. Por eso a veces necesitamos entender el propósito de Dios. Pero siempre hay un misterio, algo misterioso que no podemos resolver nosotros. Sus caminos son diferentes a los nuestros. Sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Nosotros no podemos alcanzar a comprender por qué Cristo murió por nosotros, pero sí recibimos la salvación. Y otros la rechazan. Fíjense también que esto no quiere decir que Dios se complazca con el sufrimiento, porque no era el objetivo y el propósito de Dios en el Edén. El sufrimiento no era, pero el hombre a veces preferimos el sufrir que el amar. Y hay gente que ha dicho, yo sé que estoy mal y sé que Dios me va a castigar, pero yo merezco esto. Entonces creo que tenemos que entender que todos vamos a pasar por el trago de la muerte. La gran diferencia es la esperanza en la cual vivimos. Número 4, la no violencia. Hay un famoso texto del Antiguo Testamento, en el capítulo 7 del libro de Daniel, que hay una visión del mundo muy extraña. Del mar salen 4 bestias a la playa de la vida, y cada bestia se come a la anterior y es cada vez más feroz. Y aparece sobre el cielo un anciano con vestidos blancos como la nieve, y se sienta con los libros en la mano. Y después vio venir sobre las nubes del cielo una figura con aspecto de hombre, al que se le dio todo el poder. ¿Qué será la interpretación esta? Y voy a decir algo, esto ha llevado a que religiones se dividan, a que personas se odien y a que gente crea tener la verdad. Dejen darle mi humilde opinión, pero yo creo que aquí hay una interpretación. Son 4 reinos que iban a venir: el babilónico, el medo, el persa y el griego de Alejandro el Magno. Y los reinos están teñidos de sangre, destrucción y muerte. Y hoy sigue igual. Cuando alguien quiere conquistar una tierra, pues quién sabe qué armas tengan hoy. Probablemente las bacteriológicas. En el huerto de los olivos también hay esa no violencia. Porque ¿qué ocurrió en ese huerto? Pues Pedro salió como acostumbraba. Era una persona violenta, era una persona impulsiva, era una persona que defendía a Dios. Y cuidado, los que defienden a Dios no comprenden el amor de Dios. Nosotros no somos quienes defendemos a Dios. Dios nos defiende a nosotros. Dios no necesita defensas. Pero nosotros a veces nos peleamos con los demás queriendo defender lo que pensamos y lo que creemos, no a Dios. Nos lleva a pelearnos, no nos lleva a comprender la verdad. Por eso, fíjense nada más lo que ocurrió ahí. Le corta la oreja, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Mete tu espada en la vaina, pues el que a hierro mata, a hierro muere. 26, 51, 52. Jesús sabe que la violencia genera violencia. Y eso no soluciona nada. No es ahora el tiempo de discutir y de pelear. No es el tiempo de lamentarse. No es el tiempo de quejarse. Es el tiempo de la no violencia, de la paz. Número 5, la importancia de los sufrimientos morales. Fíjense, Jesús en Mateo se ve la flagelación, se ve la crucifixión, se ve los improperios que recibe Jesús, se ven los golpes, y por eso Mel Gibson hizo la película La Pasión basada en el Evangelio de Mateo, porque Mateo está viendo los sufrimientos físicos de Jesús, pero no se detiene nada más en eso, sino que se va más allá a los sufrimientos morales, las burlas, las mofas, el desprecio. Y es que cuando duele el cuerpo, también duele una parte.
no solamente la cabeza, porque el cuerpo es un receptáculo, nuestra alma también duele. Cuando duele el alma, duele todo, y a Jesús le dolía el cuerpo y el alma. Cuando duele el cuerpo le puede doler una mano, pero la pierna está bien. Pero cuando le duele el alma, le duele todo el cuerpo y todo el alma. Jesús sabía que iba a morir, sabía que iba a cargar los pecados de todos nosotros, pero qué difícil es ver que aquellos que nos dicen que nos aman, nos van a despreciar. Por eso vemos que las tentaciones de Jesús en la cruz pues son difíciles. Fíjense que le gritaban: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Tú que dices salvar a los demás. Somos ingratos nosotros. Vemos un cristiano y ¿qué le decimos? Pues has de estar enfermo porque tienes pecado. Te ha de ir mal porque andas mal en tu vida. Y ¿saben una cosa? No estamos tomando en cuenta que Jesús amó al pecador y despreció a aquel que era soberbio. Las tentaciones de Jesús, de si eres hijo de Dios, ¿no se acuerdan en qué otra parte de la Biblia empezó ese si eres hijo de Dios? En las tentaciones. Cuando el diablo se le apareció, lo tentó. Si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Si eres hijo de Dios. Perdón, ¿él dudaba ser hijo de Dios? Para nada, para nada. ¿No dudamos que es el hijo de Dios? Creo que a veces lo dudamos. Porque si lo creyéramos, no padeciéramos inútilmente. Ahora, fíjense bien, la segunda tentación: si eres hijo de Dios, lánzate de aquí, le dijo el diablo, de la altura, la gravedad. Dios jamás va a violar su ley y la naturaleza. Nosotros queremos violar la ley y la naturaleza en el nombre de Cristo. Una enfermedad lleva un proceso. Una curación lleva un proceso. Les voy a decir algo, hasta el milagro lleva un proceso. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Y qué les terminaba diciendo? Vete en paz, tu fe te ha salvado. Era un proceso. Nosotros queremos llegar a imponer manos y que se salve la gente, se sane y que todo sea rápido. Esto nos debe llevar a que si eres hijo de Dios, no, sé que eres el hijo de Dios. Pero ¿qué trae como consecuencia el fallarle a Dios? Es un suicidio. El suicidio de Judas fue haber traicionado al mejor amigo que tenía, porque lo conocía, sabía cómo era él y no lo recriminaba. A veces los padres son así con los hijos, no nos recriminan nada, pero cuidado. Él sí le dijo: ve y haz lo que tengas que hacer, el que coma del cáliz donde estoy mojando mi pan, ese me va a traicionar. ¿Y qué dijeron los demás? Yo no, Señor. ¿Todos qué dijeron? ¿Acaso seré yo, maestro? Todos sabían que habían traicionado a Cristo, no nada más Judas. Todos ellos no creían en Dios. A veces nosotros no queremos hacer eso. Entonces Judas, que lo traicionó, fíjense, ¿quién era Judas? Un discípulo. ¿Qué tantos milagros no vio? ¿Qué tantos milagros no haría él también? ¿Qué tanta enseñanza no tenía? Pues eso nos debe servir de ejemplo. No necesitamos que se sane la gente porque yo ore. No necesitamos que se convierta la gente porque yo hable, porque aún con eso puedo condenarme. Y es un suicidio dejar a Dios para irme al mundo. Es un suicidio. Y la gente no lo quiere entender. Ahora, vamos a ver algo. La mujer de Pilato. ¿Qué le pasó a la mujer de Pilato? Ella estaba extrañada. Ella no sabía quién era Jesús, pero sí soñó de que había algo en él que no debía de ser llevado a cabo ese proceso. Y le habló a su esposo. Pero la mujer de Pilato fue más lista que Pilatos. A veces nosotros debemos de estar entendidos
que lo que, aunque sea pagana la persona, puede hablarnos la verdad. En Hechos capítulo 10, Cornelio envía por Pedro a Jope y no son cristianos, pero sus limosnas, sus oraciones son escuchadas por Dios y se derrama el Espíritu Santo en alguien que no era judío, porque eran romanos, y que no era cristiano. Y yo veo mucha gente que quiere imponer su criterio y no la palabra de Dios. ¿Qué más ocurrió ahí? La palabra de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí quiero aclarar algo, porque mucha gente que no ha estudiado teología se exclama como si Cristo se quejara. No. El Salmo 22 es esto. El Salmo 22 refleja la profecía de lo que iba a ocurrir con Cristo. Y aunque me tarde un poquito, tengo que explicarles algo. Eloí, Eloí, lama sabactaní, ya sea en caldeo, ya sea en arameo o ya sea en hebreo, lo que estaba diciendo Jesús es la última oportunidad que tenía el pueblo de Israel para arrepentirse, porque ahí estaban crucificándolos. Todos estaban diciendo: crucifícale, si eres hijo de Dios, eres un farsante. Y Jesús todavía les dice: acuérdense lo que ustedes recitan en la Pascua, Salmo 22. Y quiero aclararles otra cosa. Solamente en Israel hay un gusano que es rojo como la sangre. Ese gusano tiene que subir a la madera, y en la madera es donde se reproduce y da vida. Y cuando pasan 3 días se convierte en blanco, porque da la vida, por dar vida. Ese gusano, cuando dice soy oprobio, me ven como gusano, la palabra en hebreo de gusano ahí es ese gusano que solamente existe en Israel. La profecía se cumple. En la cruz todavía les dice: perdónalos, no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. ¿Nosotros qué decimos cuando alguien se aleja de la iglesia? Bueno, pues que le vaya bien, que Dios lo bendiga. Nosotros no le decimos: perdónalo, Padre, no sabe lo que hace. Y el grito de la cruz, ¿qué es lo que pasa en la cruz? Cuando viene ese grito donde expira, donde dice tetelestai en griego, que significa todo se ha consumado. ¿Qué se consumó? La muerte y el derramamiento de sangre, porque se venció al mal. Faltaba la resurrección, pero él sabía lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, cuando estos ven todo aquello que dicen, ¿quién lo dijo? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este hombre era hijo de Dios. ¿Quién lo dice? Los soldados romanos, los judíos, ni siquiera se enteraron. No lo vieron como lo vieron los demás. Por eso Marcos, al morir Jesús, tiene lugar un portento. Dice Marcos: la cortina del santuario se rasgó en 2 de arriba a abajo. Es el símbolo de un mundo que termina, de lo invisible que se hace visible. Y todavía hay otra parte muy rara: resucitaron muertos, se abrieron las tumbas de los sepulcros y salieron los muertos, y ni aún con ello creyeron que era el Hijo de Dios. Y no estoy hablando del pueblo, ni siquiera los apóstoles. Por eso, el día de hoy es algo que debemos tener en nuestra mente: aliento, esperanza, compasión, misericordia. Eso es la pasión. Por eso quise hablar de esto. No hablar de un virus, porque el virus es el pecado, sino hablar de aquello que mata el virus. Y lo que mata el virus es la sangre de Cristo. Si nosotros creemos en Él, veremos la gloria de Dios. Pero si no creemos en Él firmemente y simplemente creemos en una religión, pues nos vamos a condenar tarde que temprano. Ellos se condenaron, los fariseos, creyeron en una religión,
pero no creyeron en Dios. Creyeron en la salvación dada por obras, pero no creyeron en la salvación por gracia. Yo veo que mucha gente no cree en la salvación por gracia. A toda costa quiere lucir en la iglesia. A toda costa quiere hacer actividades dentro de la iglesia para sentirse satisfecho ante Dios. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que haga su voluntad y no la tuya, como lo dijo Jesús. Vamos a ponernos de pie para orar por esta predicación y continuar, porque vamos a ver un video que precisamente se llama Pandemia 2020 y está hecho con la canción El Rey ya viene, de un grupo que se llama Vida Real Worship, o sea, en otras palabras, la adoración en la vida real. Vamos a orar primero. Padre Santo, te damos gracias. Perdónanos porque realmente no conocemos tu palabra. Perdónanos porque no hemos reconocido a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor, Salvador suficiente y Mesías. Perdónanos por no cumplir tu voluntad. Perdónanos también por quedarnos dormidos en el mundo, por no estar atentos, velando y orando, por estar más atentos a las circunstancias y no a ti, que eres el Dios que vence toda circunstancia. Por todo eso, Padre, queremos darte gracias. Queremos honrarte. Que este próximo jueves queremos honrarte porque tú instituiste la Santa Cena. Que este viernes queremos honrarte porque tú entregaste tu vida. Y este domingo queremos honrarte y adorarte porque tú resucitaste de los muertos para resucitarnos a nosotros. Por todo eso, Padre, no queremos una Semana Santa, queremos una vida santa. No queremos una Semana Santa, queremos todos los días que sean santos. Y es más, no queremos días santos, queremos almas santas. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus preciosas manos, en el único y poderoso nombre de su Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ver el video. Se llama Pandemia 2020. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey.
Pues espero que tanto la predicación como el video hayan sido de mucha bendición. Vamos a despedirnos y para ello le voy a pedir a la hermana Mini que nos despida, y el próximo jueves tendremos un culto especial en el cual trataremos acerca de la Santa Cena, el sacramento que instituyó Jesús. Y el viernes pues haremos las 7 palabras, pero en un concentrado de una predicación sobre la cruz. Y el domingo estaremos nuevamente en línea para la resurrección de Jesús, que vana sería nuestra fe si no hubiese resucitado. Bueno, pues vamos a orar para despedirnos de ese tiempo. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos has permitido estar nuevamente, Señor, en contacto contigo primeramente, Señor, y con cada uno de nuestros hermanos aquí también en tu casa. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor, y exaltamos tu nombre, porque solamente usted es digno de ser alabado, Señor. Y te damos gracias por el pueblo tuyo, Señor, y tenga misericordia de todos aquellos que están pasando por esos momentos difíciles, Señor. Y también te pedimos, Señor, que tú sigas siendo con nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad que es grande para con nosotros, Señor. En esta hora ponemos todo en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.